Hola, bienvenidos y bienvenidas a Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación. A nombre de la Fundación para el Periodismo, les saluda Patricia Cusicanqui. En estas últimas 16 semanas hemos venido hablando y reflexionando acerca de la importancia y la necesidad de una ley de acceso a la información pública para Bolivia, que no solamente garantice la transparencia de la gestión pública, sino la gobernabilidad y la participación activa de la ciudadanía. Hoy, en esta sesión, tenemos un invitado especial que nos va a contar cuál ha sido la experiencia para la aprobación y la promulgación de una ley de acceso a la información pública en Perú. Quiero dar la cordial bienvenida al señor Eduardo Luna, quien es director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del vecino país del Perú. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, estimado Eduardo. Muchas gracias, Patricia, a ti y a toda la audiencia por la invitación. Estamos a sus órdenes. Bien, antes de entrar en materia, yo tengo que contarles un poco de la carrera del señor Luna. Es abogado de la Universidad de Lima, donde también brinda clases como docente en la asignatura de Derecho Constitucional. Es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en el programa de segunda especialidad de Derecho Público y Buen Gobierno y en la maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, además de diplomado en la disciplina de Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Ha sido funcionario de la Defensoría del Pueblo en Perú, donde ejerció la jefatura de programas de ética pública y prevención de la corrupción. Muchísimas gracias, Eduardo, le decíamos por haber aceptado esta entrevista. Quisiéramos comenzar, preguntándole, por favor, cómo ha sido la construcción de una ley de acceso a la información pública en Perú. ¿Cuánto nivel de participación ha tenido la sociedad civil? Eso consideramos muy importante. ¿Cuál la participación y el protagonismo también de los partidos políticos? Y por supuesto, queremos saber si ha habido algunos obstáculos y cómo se han superado estos. Muy bien, la ley peruana de transparencia y acceso a la información pública acaba de cumplir 20 años. La ley 27806 es una ley que se dio en un contexto muy particular. Y creo por ello mismo favorable, ¿no? Se dio pues hace 20 años, en pleno gobierno de transición prácticamente, iniciando ya el nuevo, luego de una década, digamos, donde se había instalado en el poder un régimen que devino en autocrático, ¿no es así? Y es así como las fuerzas políticas, conscientes de la necesidad de dar pasos a favor de la transparencia, de la ética pública y prevenir la corrupción, es que adoptó, y muy pronto, porque el escenario era propicio y las fuerzas de la sociedad civil que impulsaron también esta ley, fue propicio para que se apruebe y pronto esta ley de transparencia y acceso a la información. Y fue un contexto favorable también porque se establecieron alianzas estratégicas entre los actores decididos a impulsar esta norma, como la Defensoría del Pueblo en su momento, gremios de periodistas, ciertamente, ONGs dedicadas a la promoción de derechos de participación política, de prevención de la corrupción, y en general creo que una representación parlamentaria responsable y sensible a las necesidades de ese momento que la República exigía una ley de transparencia y acceso a la información. Entonces ha sido un proceso más bien expedito, sin muchos obstáculos. Sí, digamos que hubo un contexto favorable en donde se decidieron impulsar algunas normas justamente en línea de fomentar la transparencia, la ética pública en el Estado, ¿no? Acababa un gobierno instalado en los años 90 que lamentablemente en los últimos tiempos se caracterizó pues, por la opacidad, ¿no? Recordamos los últimos tiempos del gobierno de los años 90 con videos de la corrupción, algunos empresarios, políticos comprometidos, y esto fue a la vez un acicate para que las fuerzas políticas se comprometieran en implementar reformas importantes, ¿no?
Y es así como tenemos una ley que fue pionera en la región y bueno, hay algún balance que hacer 20 años después, pero diríamos que en términos generales la experiencia peruana ha sido positiva. Eduardo, ¿cuáles son los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública en Perú? Y díganme si ha habido la necesidad de adecuarse a los tiempos modernos en estas 2 décadas. Sí, yo diría que lo importante aquí es instalar en la administración pública, en la cultura organizacional peruana, la idea de que la transparencia es un principio fundamental, el principio de publicidad de toda la información que obra en el Estado peruano. Y esto tiene para los aplicadores del derecho una repercusión importante. Es decir, que ante la duda respecto a si determinada información es pública o no, debe privilegiarse la idea de la publicidad. La publicidad es la regla y la excepción es la opacidad, ¿no? Evidentemente, este derecho, que además tiene cobertura constitucional, nuestra Constitución desde el año 93, establece también excepciones, ¿no? No toda la información puede ser pública. Evidentemente hay información sensible para el ámbito militar, de inteligencia, de las relaciones internacionales del país, o incluso como parte del proceso de deliberación antes de la toma de una decisión dentro de la administración pública, o estrategias litigiosas del Estado, o la intimidad y los datos personales de las personas, que claramente constituyen excepciones a la regla de la publicidad, ¿no? Pero creo que esta ley, así como las obligaciones que derivan de ella para las entidades públicas y los funcionarios, ha significado un cambio en la cultura organizacional importante, ¿no? Hoy por hoy tenemos portales de transparencia estándar con información homogenizada, estandarizada, estructurada y en formatos abiertos, reutilizables en muchos casos, a disposición de la ciudadanía. Hoy por hoy se ejerce activamente el derecho de acceso a la información pública. El último reporte del informe anual que elaboramos nosotros desde la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública da cuenta que el año 2021, por ejemplo, se presentaron 242.000 solicitudes de acceso a la información pública en el Estado peruano, ¿no? Es decir, es un derecho con mucha vigencia y hoy por hoy el periodismo de investigación, la sociedad civil vigilante, utiliza las herramientas de transparencia activa intensamente, ¿no? ¿Cuál es el sistema para que un ciudadano peruano o una ciudadana peruana solicite información? ¿Tiene que seguir un trámite? ¿Es una simple petición verbal, escrita? ¿Cómo funciona? Sí, a nivel constitucional se ha delimitado en parte el contenido del derecho y por supuesto hay una ley de desarrollo que es la que estaba comentando, la ley 27806. La Constitución determina que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresar causa, es decir, no tiene que invocar alguna motivación en particular, toda la información que posea una entidad pública, siempre que pague el costo de reproducción de la misma y en un plazo que la ley establece. En el caso de la ley peruana es 10 días hábiles. Evidentemente, si la información es de difícil acopio, si hay dificultades de orden logístico, de recursos humanos de la entidad puede, informándole previamente al ciudadano, que hará uso de la prórroga y determinar una fecha cierta de entrega, ¿no? Y, por supuesto, si estuviéramos hablando de una reproducción física, hay algunas normas también en el ordenamiento peruano que determinan costos estandarizados, ¿no? Para lo que es la reproducción de una hoja, de un folio o de una copia en un formato digital o en un pendrive, o si se trata de información a reproducir en el ámbito del mundo digital a través del correo electrónico, pues allí no hay costo alguno que se le pueda solicitar al ciudadano, ¿no? Es decir, hay un conjunto de normas, directivas adicionales a la ley material que garantizan el derecho de acceso a la información.
Eduardo, cuéntenos, por favor, una vez promulgada la norma en Perú, estamos hablando de hace 20 años atrás, pero me imagino que las acciones continúan. ¿Qué acciones han tenido que tomar los sucesivos gobiernos en Perú para que esta ley se aplique de manera em, cabal, ¿no? En función de lo que dicen. Me refiero a recursos, capacitación, herramientas tecnológicas. ¿Qué recaudos tendría que tomar un Estado para poder aplicar la norma en su integridad? Sí, aquí es importante, por supuesto, eh, determinar quiénes son los funcionarios responsables al interior de cada entidad pública para atender estas solicitudes de acceso a la información. Y esto exige, por supuesto, la designación de algunos funcionarios responsables que son visibles para el ciudadano, ¿no? En cada portal de transparencia de una entidad se publicita además quién es el funcionario responsable de atender las solicitudes de acceso a la información, que es la cara visible ante el ciudadano, pero que a su vez remite internamente a la unidad orgánica que genera o que posee la información que se le está requiriendo la misma, ¿no? Eso significa que no solamente existe pues una autoridad nacional de transparencia y acceso a la información pública, sino también que además, dicho sea de paso, es de reciente creación, desde el año 2017 en términos normativos y operando desde el 2018, así como un tribunal de transparencia y acceso a la información pública. Pero la norma previó desde un comienzo que existiera un cuerpo de funcionarios públicos en todo el aparato del Estado para que tengamos a funcionarios que ayuden a operativizar estas solicitudes, ¿no? Y esto también ha significado que tanto las oficinas de recursos humanos, las oficinas de integridad pública, la propia autoridad de transparencia, aboque sus esfuerzos para desarrollar una línea de capacitación intensa sobre los contenidos de la ley, ¿no? Esta es una tarea del día a día para nosotros. En los últimos 4 años hemos capacitado más de 30.000 funcionarios públicos, ¿no? Y es una tarea que no va a cesar porque hay, por supuesto, una alta rotación entre los servidores públicos, ¿no? Y a todo nivel de gobierno, gobierno central, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? Me refiero a municipalidades, por ejemplo, ¿no? Es una labor continua y necesaria para que pueda ejercerse activamente este derecho. ¿Hay algún tipo de sanción para algún funcionario que se niegue a brindar información? ¿Cómo se aplica si en caso de que éste existiera? Sí, la ley peruana prevé un régimen de sanciones. Y aquí también hay que ser precisos en señalar que también esta es una de las deficiencias de la ley peruana, porque el régimen sancionador está a cargo de la propia entidad que eventualmente puede negar la información, ¿no? Es decir, tiene que haber una activación de esta potestad sancionadora por parte de la autoridad competente dentro de una entidad y que puede determinar la amonestación, la suspensión, la multa y eventualmente hasta la destitución de algún funcionario por incumplir la ley. Pero claramente hemos detectado en estos años de vigencia de la norma que no es una potestad que se ejerza intensamente, habida cuenta de que la propia entidad pública seguramente tendrá poco estímulo en sancionar a un funcionario que seguramente ha acatado alguna disposición de un jefe superior y que eventualmente ha negado la información, ¿no? Ese, por ejemplo, es un déficit en este momento de la norma. Tal es así que en el proyecto de ley que planteamos el año pasado de reforma de la misma, se contempló la posibilidad, por supuesto para discutirse ya en el Congreso de la República, de que sea la propia autoridad de transparencia la que pueda asumir competencia para entablar un procedimiento sancionador, por lo menos en determinadas infracciones, ¿no? Que resulten más graves y de esa forma tener pues un régimen que efectivamente funcione. ¿Algún otro ajuste más adecuado, por ejemplo, a esta era tecnológica con la necesidad de apertura de datos y de publicación de toda esta información en la nube? Sí, bueno, el Estado peruano en general está haciendo esfuerzos desde hace mucho por
entrar pues, a la era digital en todos sus servicios públicos, ¿no? La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene a cargo, digamos, la arquitectura digital y el diseño del gobierno digital en sí, ¿no? Nosotros acompañamos a ese proceso, por ejemplo, promoviendo en su momento la idea de una plataforma nacional de transparencia y acceso a la información pública, como ocurre en otros países, por citar México solamente, en la que en línea los ciudadanos pueden, a través de un formulario virtual, solicitar su información, la información que deseen, y recibirla por ese mismo canal, ¿no? Hoy por hoy, sobre todo a propósito de la pandemia, muchas entidades públicas, la gran mayoría, han implementado formularios virtuales y muchos de estos requerimientos, solicitudes se hacen por esa vía, ¿no? Pero qué duda cabe, aún falta mucho por alojar mucha información en la web. Nosotros, a partir de la información que recabamos del informe anual, apreciamos que prácticamente el 50% de solicitudes de acceso a la información pública versan sobre información que ya las entidades alojan en sus páginas web, ¿no? Es decir, hay también un trecho importante por recorrer para informar a la ciudadanía que esta información existe y está ahí alojada, ¿no? Y por supuesto, también en el Perú hay una plataforma nacional de datos abiertos, gestionada también por esta Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, que lo que intenta es promover justamente, alojar aquí datos en un formato abierto, reutilizado, ¿no? Y hay todavía un largo trecho porque esta filosofía de la gestión documentaria en el Estado se implemente ampliamente en todo el aparato público, ¿no? En las reflexiones que tuvimos acá en el programa, hablábamos con los expertos acerca de la necesidad de crear un archivo nacional de información pública histórico y también de aprobarse una ley en Bolivia, la necesidad de tener una ley de protección de datos personales, que en el caso de Perú lo tiene. ¿Nos puede contar acerca de estas dos experiencias en Perú? ¿Hay un archivo histórico de datos? ¿La ley personal de datos? Sí, ¿nos puede contar, por favor, en qué consiste y cuál es la importancia? Sí, diríamos que acá hay competencias compartidas, ¿no? Evidentemente, en lo que es la política de gestión documentaria de archivos, el Archivo General de la Nación, que es un organismo constitucional autónomo, tiene allí la voz rectora, ¿no? No obstante, en lo que se refiere al repositorio digital de información que la Ley de Transparencia exige a todas las entidades públicas en este portal de transparencia estándar que le venía comentando, ya establece en la práctica desde el año 2009-2010 información sobre ejecución presupuestal, sobre proyectos de inversión, sobre registros de visitas, quienes visitan a los funcionarios públicos, sobre presupuesto participativo de gobiernos locales, actas de gobiernos. Es decir, hay una serie de ítems de información que la Ley de Transparencia establece, instrumentos de gestión, ¿no? Directorios de autoridades, que tienen que estar alojados en la web y se almacenan, por supuesto, año a año, y nosotros damos cuenta de ello, no solo por esta competencia normativa que también tenemos respecto a ese portal, sino también por las normas que a su vez diera la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que tiene a cargo esta arquitectura, ¿no?, del portal de transparencia estándar peruano. Y con respecto a la ley de protección de datos personales, perdón. Sí, el Perú tiene la ley 29733, es una ley del año 2011. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que también ejerce esta Dirección General del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en Perú, opera desde el año 2013, ¿no? Es una norma más antigua. El equipo humano que me acompaña para el ejercicio de esta autoridad también lleva más tiempo que el de la Autoridad de Transparencia, pero creo que ha sido un acierto en general del Poder Ejecutivo, que legisló sobre esta materia a partir de una ley autoritativa del Congreso, para crear en un solo equipo humano, en una sola dirección, estas dos autoridades, ¿no? Porque es importante, me parece, integrar estas dos lógicas
que aparentemente tienen una perspectiva distinta, pero no lo son, ¿no? Claramente hay una división artificial porque la excepción a la transparencia, al acceso a la información pública pueden ser los datos personales, y a su vez la excepción, por ejemplo, a la regla del consentimiento para el tratamiento de mis datos personales puede ser el ejercicio de competencias de una entidad pública en la atención de una solicitud de acceso a la información. Así que tiene bastante lógica que estas dos autoridades estén integradas. La Autoridad de Protección de Datos tiene, como la Autoridad de Transparencia, funciones de promoción del derecho, de capacitación de funcionarios públicos, de representación del país en instancias internacionales sobre la materia. Tiene una labor consultiva también como la Autoridad de Transparencia, es decir, emitimos opiniones consultivas sobre la interpretación de la ley, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales. La de Transparencia interpreta justamente la Ley de Transparencia, y hay en algunas ocasiones que las opiniones consultivas exigen la firma de ambas direcciones, ¿no? La Autoridad de Protección de Datos tiene a su vez dos tipos de procedimientos administrativos muy importantes. Los procedimientos sancionadores como consecuencia de infringir la Ley de Datos Personales, y esto pasa por que algunas entidades públicas o privadas incumplan, por ejemplo, las disposiciones de la ley y su reglamento sobre medidas de seguridad, de cómo conservar la información, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de datos sensibles, ¿no? Hay medidas de seguridad, registros de interacción lógica, servidores protegidos para que no se pueda retirar información sin puertos USB, o hasta medidas físicas para aislar del tránsito común de cualquier persona algunos servidores o archivadores, porque también podemos hablar de archivadores físicos que albergan datos personales, de protegerlos del tránsito común de cualquier persona en esa organización, ¿no? Por supuesto, también incumplimiento respecto al deber de informar. Toda persona tiene el derecho de conocer para qué recolectan sus datos, con qué propósito, cuánto tiempo los conservarán, si van a ser transferidos a otras organizaciones o al extranjero, quiénes van a poder tener acceso a los mismos, ¿no? Entonces, esta autoridad se ocupa de imponer sanciones tras un procedimiento administrativo que garantice el debido procedimiento, ciertamente, a los administrados, entidades públicas o privadas que incumplen la ley, ¿no? Y además, la Autoridad de Protección de Datos Personales tiene a cargo los procedimientos trilaterales de tutela de derechos ARCO, como los llamamos, de acceso al dato, de rectificación del dato, de cancelación del dato o de oposición, ¿no? De determinado dato o de tratamiento, ¿no? Es decir, cuando hay alguna información que, por ejemplo, perjudica porque está desactualizada a una persona y esa se exhibe o se hipervisibiliza en la web, esta persona puede requerirle al generador de información, supongamos que sea un medio de comunicación o un portal informativo, que rectifique ese dato porque ostensiblemente lo perjudica y es inexacto, ¿no? Si es que esta organización desatiende el pedido del ciudadano, el ciudadano puede recurrir a la Autoridad de Protección de Datos Personales para eventualmente, luego de estudiar el caso, disponer, si eso cabe, una disociación de sus datos, ¿no? Sin que esto signifique, por supuesto, afectar la libertad informativa de los medios de comunicación, ¿no? Esos, grosso modo, son, digamos, las competencias de la Autoridad de Protección de Datos, además de un encargo específico para promover los derechos de protección de datos personales para niños y adolescentes, ¿no? Que es un público de especial atención que tenemos y que realizamos una serie de actividades con ellos en colegios, en concursos de dibujos de historietas, visitamos escuelas públicas para promover el uso responsable, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Eduardo, díganos, el tribunal, lo mencionaba usted hace un momento, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, ¿es un organismo supranacional? ¿Es autónomo? ¿Cómo funciona y cuál es su rol? Es una unidad orgánica como lo somos nosotros en el Ministerio de Justicia, está adscrito al Ministerio de Justicia, ¿no? La opción inacabada, digamos, de este sistema de protección es haber creado dos autoridades garantes, el Ministerio de Justicia
lo óptimo hubiera sido, ¿no?, integrarnos en todo sentido. El Tribunal de Transparencia solo ve transparencia y acceso a la información pública, no ve datos personales, por ejemplo. Eso es algo que en el propio proyecto que estaba comentando, estábamos corrigiendo. Ojalá que podamos encontrar la oportunidad política para volver a promoverlo. Y este tribunal lo que hace es resolver en segunda instancia los recursos de apelación que presenten ciudadanos que han visto negada su solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Si uno va a un municipio, a una comisaría, a una entidad pública cualquiera, pide información, si se la deniega este ciudadano, o si simplemente no se le responde o se le da una respuesta insatisfactoria, este ciudadano puede recurrir al Tribunal de Transparencia para que sea el tribunal quien entable un procedimiento, establezca un contradictorio para saber cuál es el punto de vista de la entidad. Si evidentemente no satisfacen los argumentos de la entidad para negar la información, declara fundado este recurso y dispone la entrega de la información al ciudadano, ¿no? El tribunal tiene también autonomía funcional. Sus vocales, así como el caso mío, obedecen, digamos, a la meritocracia. Accedemos al puesto por un concurso público, no somos funcionarios de confianza del gobierno de turno, y eso nos da un horizonte de trabajo de 4 años, por lo pronto, ¿no?, que nos permite planificar el trabajo, convocar a profesionales también que tengan esta misma especialidad, y bueno, creo que eso es un acierto en este caso del diseño, y a eso se ocupa principalmente el tribunal. Bien, Eduardo, ya para finalizar, usted sabe que Bolivia es uno de los 3 países de América Latina y el Caribe que carece de una ley de acceso a la información. En las reflexiones que hemos estado haciendo acá en el programa, algunas de las opiniones van en sentido de que no es el momento por las tensiones políticas que existen en el país. Sin embargo, otras dicen que es momento de poner en agenda el tema, que la sociedad civil tiene que apropiarse de esto, por supuesto el gremio de los periodistas y las periodistas también. ¿Qué recomendación haría usted con respecto a la necesidad e importancia de que en Bolivia retomemos en realidad la discusión de una ley de acceso a la información? Porque han habido ya 8 intentos con 8 anteproyectos que lastimosamente no han llegado a buen puerto. Quisiéramos oír su opinión, por favor. Sí, me parece muy importante que Bolivia esté en este proceso. No hay una fórmula perfecta, no hay una ley perfecta y no hay que esperar la oportunidad perfecta para impulsarla, ¿no? Claramente, una sociedad democrática, una democracia constitucional moderna, tiene leyes de esta naturaleza, ¿no? Y lo lógico además es que existan órganos garantes especializados, como es la tendencia en el mundo, la especialización, que se encargue de la defensa y la promoción de estos derechos, ¿no? Creo que además en mi país el gremio periodístico ha sido, digamos, un activo impulsor de esta ley y un recurrente solicitante de información, ¿no? Está el periodismo permanentemente verificando información del Estado, no solo en las páginas web, sino formulando expresamente solicitudes de acceso, y esa ha sido, yo creo, una de las razones por las cuales se han destapado muchas situaciones de corrupción en mi país, y claramente la sociedad civil ha entendido que esta es una herramienta, ¿no? Es un derecho instrumental, sirve justamente para perfeccionar la democracia, para instalar una cultura de probidad, de ética pública, y creo que más temprano que tarde Bolivia, por supuesto, ingresará a este grupo de países que impulsan en toda la región esta ley de transparencia. Tienen además en la ley modelo de la OEA, una ley en la que han participado todas las agencias de transparencia de la región, un referente importante, ¿no? Creo que a partir de allí, del esquema que se propone, de las excepciones también, porque también debemos ser conscientes que no toda la información en el Estado es pública. Tenemos ahí, creo, un documento importante a estudiar, a ser valorado por todos aquellos que quieren impulsar la ética pública y la transparencia como un valor instalado en la administración pública, ¿no? Así que
Desde aquí hacemos, por supuesto, votos porque Bolivia pronto cuente con una ley de transparencia. Muchísimas gracias, estimado Eduardo, por su tiempo, por compartirnos toda la experiencia de Perú y sobre todo por este último mensaje que nos parece vital, ¿no? Desde el programa estamos precisamente impulsando ello. Quiero decirle a nuestra audiencia que hemos estado con el director nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro vecino país, Perú. Aquí le damos las gracias por haber aceptado esta entrevista y ojalá no sea la última vez, Eduardo. Muchas gracias, Patricia, a ti y a toda tu audiencia por la invitación y por la atención. Con todo gusto, en cualquier otra oportunidad. Perfecto, o sea, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, pedirles por favor que comenten, den like, compartan y esperen nuestra próxima edición de Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación. Hasta pronto.